Buenas tardes o buenas noches a todos. Soy Rosa García Perea, soy editora de Almuzara y la persona privilegiada que no sé si en primer lugar, pero casi en primer lugar leyó este magnífico libro, El Código de... Bueno, es maravilloso, no sé si he sido yo la primera o no, pero bueno, casi la primera que tuvo la suerte de desmenuzar todas las palabras que ellos ponían, bueno, con ese cariño que ellos suelen poner. Ana María Matute decía que la palabra era lo que nos diferenciaba, era la fuerza que tenemos los hombres para diferenciarnos, no del animal, sino incluso de las piedras y del resto de lo que nos rodea. La palabra es lo que nos salva. A mí, no sé si a ustedes les ha pasado, venía para acá, cuando veníamos en el coche, Pepe Arévalo, el jefe de prensa, y yo, en un momento dado que Pepe estaba hablando por teléfono, yo venía pensando un poco, bueno, pues en el libro, en todo lo que ha pasado cuando hemos estado editando el libro, y yo, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando pones un mensaje en el WhatsApp, pues puede pasar que haya un malentendido, ¿no? No sé, a mí me ha pasado algunas veces que contesta, sí, no, vale, ok, ya te veo, ya te llamo. Y esas palabras, depende de cómo tú las pongas, si la acompañas con una sonrisa, un emoticono, pues se toman de una forma o de otra. Yo me he encontrado con situaciones complicadas porque el lenguaje no lo he sabido manejar, lo he manejado a lo mejor pues en negativo, ¿no? He dicho, vale, ok, y la persona pues esperaba quizás un poco más de atención y no sabía que yo no se la podía dedicar. El lenguaje negativo, el lenguaje en positivo, si yo a lo mejor pues eso lo hubiera acompañado con una sonrisa o con un emoticono o con un jeje o vale cariño, ya te llamo o tal, la respuesta y la relación con esa persona hubiera cambiado completamente. No hubiera tenido nada que ver con la que después sucede, ¿no? O sucedió en ese momento. ¿Por qué les cuento este rollo del WhatsApp y tal? Porque esto de hablar en positivo, esto de manejar las palabras, que los editores somos un poco arquitectos, ¿no? Nosotros construimos con las palabras que nos entregan los autores, construimos los libros. Esto de hablar en positivo, que parece algo como muy... no tiene mucha importancia, es absolutamente imprescindible, hasta el punto que los chicos están empezando a estudiar oratoria, creo que se ha puesto una asignatura de debate, estamos empezando a darle importancia a comunicarnos en positivo. Si yo ahora esto mismo que les estoy contando, les hablo de lo que no tiene el libro, que el libro tiene de todo, pero bueno, si yo les hablo de lo que no tiene el libro, en vez de hablarles de lo que sí tiene el libro, pues ustedes salen, el que la ha comprado ya, pues jurando en arameo, y el que no la ha comprado, pues bueno, diciendo que esto no lo va a leer. Es tan importante como comunicamos en positivo, que por eso cuando los autores que ya los conocíamos y ya tenían la puerta abierta porque la tenían, porque sabíamos de su valor, pero cuando entregaron el libro a Manuel Pimentel primero y después ya llegó a mis manos, pues no lo dudamos, lo teníamos clarísimo, no solo porque era un libro bellísimo, es un libro muy bello, sino porque es un libro muy necesario. Es un libro que deberíamos de tenerlo en la mesita de noche todo el mundo, y levantarnos por la mañana con el firme propósito de hablar en positivo y de saber comunicarnos y saber utilizar esa herramienta que decía Ana María Matute, que es la palabra, que es la que nos salva de ser, pues eso, un primate, como hemos escuchado, o un trozo de piedra, y convertirnos en lo que somos, ¿no? Unos mejores, otros peores, pero en seres con una capacidad de comunicar y con una capacidad de hacer algunas cosas buenas. Yo de los autores no les voy a decir porque todos ustedes conocen los autores, sería muy absurdo que les contara. Sí les digo que, bueno, son muchos años ya, de hecho ya se me ven las canas y son muchos años editando, y editar con ellos ha sido un verdadero placer. Hay autores y autores.
Hay autores que son caprichosos, otros autores que son inseguros, otros autores que bueno, les cuesta mucho trabajo, a lo mejor, pues bueno, lo que le vas diciendo, las directrices que el editor le dice, pero pocas veces te encuentras con autores enamorados de su obra, muy enamorados de su obra. Y eso es esencial, porque si ustedes no quieren a sus hijos, ¿quién los va a querer? ¿Sabes? Que es absurdo. Entonces son personas que han trabajado mucho, mucho el libro. Es un libro muy trabajado, muy meditado, hasta la forma, hasta cómo hemos colocado las fotografías que lleva. Todo está muy medido, todo está, bueno, compuesto casi, yo creo que como ellos componen todas sus cosas, ¿no? Son personas muy meticulosas, personas muy trabajadoras, y eso después, oye, pues revierte en que sale una obra muy redonda y revierte en que el editor, bueno, pues como nos pasa a nosotros, sale muy contento, porque al fin y al cabo, bueno, pues sale el nombre de ellos, sale también nuestro nombre ahí, ¿no? Y nos jugamos mucho. Yo no les dejo nada, no les robo ni un minuto más, de verdad enhorabuena. Volvemos de nuevo, Pepe y yo, a Tocina con todo el cariño, porque de verdad es asombroso la capacidad que tiene este pueblo de producir cultura. A mí me sigue asombrando en positivo y me parece de verdad que tienen que recibir ustedes una enhorabuena grande, darle las gracias de verdad que nos abran de nuevo la puerta a Almusara. Aquí nos sentimos ya un poco como en casa y bueno, nada, les dejo con ellos, que son los que realmente son los dueños de la palabra, de ese código secreto de las palabras. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Buenas noches a todos y a todas. En nombre de Marinieves y en el mío propio, os damos la bienvenida a este acto. Un acto que para nosotros es muy entrañable, ¿no? Es una noche bonita, y es que sabéis que no todos los días, pues en la vida de una persona se escribe un libro. Y obviamente el día que se presenta, y si encima es en tu pueblo, pues es algo muy bonito y hermoso. Por eso os estamos eternamente agradecidos de que hayáis tenido la gentileza y el gesto de acompañarnos esta noche. También, como no, agradecer a la editorial Almusara las palabras de Rosa, porque yo creo que lo más importante que podemos depositar en otras personas es la confianza. La confianza es la base de todas las relaciones. De hecho, cuando se rompe es quizás de las cosas que más nos duele. Y el hecho de que una editorial haya tenido confianza en nosotros como autores, en nuestro trabajo, en nuestro libro, es algo muy de agradecer. Y ellos han permitido que esta obra que hemos hecho nosotros con tanto cariño, pues se pueda comprar en cualquier parte de la geografía española, en cualquier librería, y para mí eso me parece algo mágico. Así que mil gracias, Pepe Arévalo, a Manuel Pimentel y también a ti, Rosa, por esa confianza que nos habéis otorgado. Mil gracias. El libro tiene mucho contenido, así que es inabordable en una charla. Os lo digo porque hemos tenido la tentación de hacerlo y no hay manera, no sale. Así que vamos a ir tocando algunos temas y yo os invito a que si os gusta la charla, pues al final os animéis a comprar el libro ahí en la puerta, que está Lola Moya vendiéndolo, y tiene un precio muy módico, y podáis profundizar en todas estas cosas que se van a decir aquí. Incluso podemos hacer alguna dedicatoria al final del acto. También deciros que a mí personalmente me encanta escribir. Es algo que descubrí hace pocos años. Es una cosa que me ha apasionado y son de esas cosas que uno hace por gusto, sin ningún tipo de interés. Y empecé a hablar con Marinieves, nos conocimos gracias a la escritura, a nuestra pasión, y eso nos unió en amistad. Y bueno, pues fijaros a dónde ha llegado esto, ¿no? A compartir un libro. Yo siempre quise, como muchas personas en el mundo, escribir un libro. Y me decía a mí mismo, esto es algo que yo haré algún día. ¿Y qué pasa cuando uno dice eso? Algo que haré algún día. Que pasan los días y no se hace.
porque no es un compromiso, porque no es una meta, porque no es un objetivo, porque no tiene inicio, porque no tiene final, porque no tiene un esfuerzo, una dedicatoria, no tiene nada. Es como una nubecita que nos acompaña allá por donde vamos, nuestro sueño que haré algún día. Y me había fabricado una gran excusa. La excusa era, lo haré cuando esté preparado. Así que cuando Marinieves me invitó a colaborar en el libro, dije, bueno, pues tengo una ocasión perfecta para bajar la nube al suelo, ponerle patitas, ponerle un inicio, un final, convertirlo en una meta, en un objetivo y así finalmente convertirlo en realidad. Así que a pesar de que mis circunstancias eran muy difíciles, porque era un año electoral, alcalde, padre de familia, también estaba estudiando, y pensé que si, digo, bueno, esto como le dé muchas vueltas, le voy a decir que no. Así que nada, para adelante, me tiré al toro, le dije que sí, y hoy me siento muy orgulloso y estoy muy contento, precisamente por haber bajado esa nube, ese sueño. Todos conocemos a soñadores profesionales, personas que llevan toda la vida diciendo las cosas que van a hacer y que nunca hacen, ¿verdad? Quizás tú llevas mucho tiempo diciéndote que vas a hacer una cosa y que no la haces. Bienvenido. Te digo que estás soñando. Despierta, conviértelo en un objetivo, en una realidad, como gracias en este caso a mi amiga yo he podido hacerlo. Muchas gracias. Tú no puedes, retumbó un día en tus oídos, tomándose la libertad de caminar por tus adentros, de arbitrar cada una de tus acciones. Cuánta energía quedó bloqueada en tu interior por ese tú no puedes, que a modo de muralla impedía su fluir y su paso. Cuánto talento dejó de crecer porque todo el espacio era abarcado por ese tú no puedes. Cuántas metas no has alcanzado por ese tú no puedes tatuado en tu alma, tu realidad. Las forjas con tus palabras y con aquellas otras escuchadas y que decides que entren a formar parte de tu mundo. Elígelas bien, tanto las que te diga, como aquellas otras que escuchas y dejes que entren en ti, en tu realidad. Solo tú forjas tu mundo, forja lo bonito, menos mal, que existe una voz que te conoce como nadie, una voz que te pregunta, ¿te gusta lo que haces? ¿Te hace feliz? Y te confirma que lo haces muy bien, que sigas haciendo todo aquello que enriquece tu alma. A partir de ese momento, se derrumban muros que bloquean. Ya no hay nada que interrumpa el paso al fluir de tu energía, de tu interior, de tu talento, de tu persona. Crees en esa voz y empieza el proceso mágico de creer en ti. Empieza a nacer en ti el motivo más justificado que pueda existir para vivir. Naciste para ser feliz. Encontraste la parte de ti que aporta a tu persona al mundo. Encontraste tu pasión y ahora crees firmemente en ella. Nada ni nadie te la va a tapar. Y es así como lograste las llaves que abren la cerradura del código secreto de las palabras. Bueno, pues con este fragmento del código secreto de las palabras os quiero dar las gracias y las buenas noches. Dicen que lo mejor que se puede llevar uno en la vida es el amor que se dio y el amor que se recibió. Y por eso os tengo que decir que vosotros formáis parte de los momentos más bonitos de mi vida. Y esto pues no sé cómo se puede agradecer. La verdad que os estoy eternamente agradecida y muchos conocéis el gran valor que para mí tiene esta expresión. Así que os voy a intentar devolver todo el cariño que me dais con palabras. ¿Y con palabras por qué? Bueno, pues con palabras porque se da lo que se recibe y se recibe lo que se da. Y con palabras porque dicen también que lo mejor que se le puede dar a un hijo, a un hermano, a un sobrino, a un padre, a un vecino, es precisamente lo que no cuesta dinero, que eso es lo que tiene más valor. Y desde luego las palabras dichas en momentos de felicidad y sobre todo las palabras dichas en momentos de dolor, cuando caes de dolor, eso tiene un incalculable valor porque no cuesta dinero. Y aquí hay muchas personas que me han dicho cosas en momentos de felicidad y también cuando caigo de dolor.
Por eso de verdad que muchas gracias, gracias a mi pueblo, gracias a mi familia, gracias a mi marido y a mi niña, porque me dais mucho y muy bonito para mi lenguaje interior. Gracias al Ayuntamiento de Tosina, a los concejales por colaborar de esa forma tan bonita siempre. Gracias a mi amigo Francisco, porque un día me hiciste creer en mí. Y tú conoces, y los dos hablamos de ese tema, de la importancia que tiene hacer que alguien crea en ella misma y de las consecuencias tan bonitas que se despliegan de ese hecho. Y gracias, por supuesto, a la editorial Almuzara. Cuando uno entra ya a formar parte del mundo de las letras, se da cuenta de la gente tan bonita que hay dentro. Por eso, gracias a Manuel Pimentel, por su carisma, por su recibimiento en su editorial. Gracias a Pepe Arévalo por la promoción de la obra una vez más, de esta obra ahora. Y por supuesto, gracias a ti, Rosa. Y te voy a contar una cosa. Desde el principio, desde la que ya me asignó Manuel Pimentel y me dijo que Rosa García sería tu editora, tuve la sensación de que me iba a editar la obra, no solo una gran profesional, algo que estoy muy orgullosa, y una gran periodista, sino de que me iba a editar la obra alguien que llegaría a la verdadera filosofía de su creación y alguien que llegaría a las luces y a las sombras de cada una de las palabras. Y creo que el tiempo me lo ha confirmado. Y además, encima, eres mujer que también se agarra a la poesía, como ese palo que necesitamos muchas veces para andar. Bueno, pues voy a contar un poquito, ya lo ha dicho, desde cuando, bueno, hace aproximadamente 4 años, pues que venimos compartiendo esta afición por la escritura. Yo me di cuenta que él tenía un blog, ese blog tiene muchísima calidad, se llama Pasos en la Orilla, ahora ya el nuevo blog Paco Calvo, tiene muchísima calidad, tanto en lo que es el género de ensayo, como el relato, que también escribe pequeños relatos, como la poesía. Entonces él me animó a mí a escribir un blog y en ese intento de llegar al lector, pues empezamos a concursar en concursos que se emitían por la radio, concursos de escritura. 7 u 8 meses creo, ¿no? Cada jueves salían los ganadores, los 3 ganadores y el finalista. Bueno, pues en esos 7 u 8 meses, ningún jueves salió nuestros nombres. Escuchábamos a las 6 de la tarde, vamos a escuchar la radio, después nos mandábamos un WhatsApp. No ha salido tampoco. Y a ver el próximo jueves, a ver si salimos, vamos a intentar hacer lo mejor que podemos hacer. Nunca ganamos nada, pero es que el destino nos tenía preparado otro jueves con el mejor de los premios, que era precisamente la edición, nada menos que por Almuzara, de nuestra obra, El Código Secreto de las Palabras. Sí tengo que decir que al principio, es decir, cuando él me propuso escribir una segunda obra que se titulaba, bueno, no sabíamos el título, pero sí más o menos la temática, hablaba él de programación neurolingüística, de lenguaje interior, justo cuando estaba yo todavía en la euforia de mi primera obra, porque se estaba promocionando en julio del año pasado, y dice, pues se podría escribir una obra de lenguaje interior, de lenguaje positivo, y claro, teniendo en cuenta que el prólogo de la obra de la dignidad del habla andaluza lo hizo él, que le encantó a la editorial, que aportaba una perspectiva psicológica al libro, pues qué mejor opción que hacer este libro entre los dos. Él aportaba ese enfoque psicológico y yo aportaría ese enfoque lingüístico. Claro, al principio cuando empezamos tuve la duda de que, bueno, la mezcla de los dos estilos puede ser que resulte algo caótica, porque por mi trabajo estoy acostumbrada a revisar documentos en los que se mezclan, hay varios autores y se nota mucho, hay un salto brusco de estilo y no resulta coherente la lectura al final. Pero afortunadamente tengo que decir que así no ha sucedido en este caso. A medida que íbamos avanzando, la lectura, o sea, la escritura iba fluyendo, volvía atrás para repasar y yo decía, bueno, pero es que el estilo es totalmente coherente, cada uno sí aporta su línea temática, pero es un estilo con cohesión, con coherencia y no hay esos saltos bruscos. Y además estaba el objetivo, ¿no?, que era darle el tono ensayístico, el tono de un texto explicativo. Y también hay, porque no puedo evitar escribir sin ese tono de poesía, ese pequeño matiz lírico. Y otra cosa que también vamos a encontrar muchas veces a lo largo del libro
Son ejemplos como el vídeo que se va a ver a continuación de Thomas Edison y que después va a explicar Francisco Calvo. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Acabamos, ¿sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Se oye ahí atrás? Vale. Acabamos de ver un vídeo muy emotivo del canal Historia de Edison, ¿no? Lo he quitado yo. Un segundito, por favor. Sí. Acabamos de ver un vídeo muy emotivo del canal Historia donde se ve cómo a la madre de Edison le entregan un mensaje. Un mensaje no deja de ser un código de palabras. Algunas palabras están, otras se omiten y se ordenan de manera que tanto el emisor como el receptor la entienden y por eso mismo son un código, al igual que puede haber códigos de números. La madre de Edison, con buen criterio, decide cambiar ese mensaje, porque considera que va a ser perjudicial para su hijo. Y es algo que suelen hacer comúnmente las personas que nos quieren. O bien edulcoran los mensajes que vamos a recibir, o bien los cambian directamente para evitar que nos perjudiquen. Y efectivamente, es muy probable que si ese mensaje hubiese llegado a ese niño, se habría destruido el genio de uno de los mayores científicos e inventores de la historia y habría cambiado la civilización para siempre. Ese es el poder de un mensaje, ese es el poder de un código de palabras que nos perjudican. ¿Cuántos mensajes, ya no en una carta, pero sí, por ejemplo, verbales, hemos recibido cada uno de nosotros que nos han perjudicado? A veces nos lo han dicho personas que nos quieren, personas que nos aman con la mejor intención, y a veces lo decimos nosotros con esa misma intención, pero nos perjudicaron. ¿Cuántos mensajes has recibido a lo largo de tu vida que erosionaron ese genio que llevas dentro?
¿Sabéis lo más paradójico? La mayoría de mensajes no nos lo dicen otras personas, nos lo decimos nosotros mismos, convirtiéndonos a veces en nuestros peores enemigos. De esta manera nos decimos mensajes que nos perjudican. ¿Cuántos de ellos destruyeron? ¿Cuántas cosas te dijiste que destruyeron parte del genio que llevas dentro? Entender el código, entender la importancia del lenguaje, poner atención en ella, hace que podamos rectificar. Podemos cambiar mensajes que nos perjudican por mensajes que nos ayudan, al igual que hizo en este caso, y como habéis visto en el vídeo, la madre de Edison, y cambiarlo por un mensaje con mucho más amor hacia nosotros mismos. Ese es el poder de las palabras. Ya lo dijo Saramago, las palabras no son ni impunes ni inocentes, se dicen con una intención, tienen un propósito, aunque a veces ni siquiera el hablante sabe por qué lo ha dicho, porque viene del inconsciente, pero aún así siguen teniendo esa intención. Las palabras provocan cosas, provocan felicidad, provocan tristeza, felicidad, provoca dolor, sufrimiento. Las palabras mueven a las personas. Y tenemos que comprender, y así lo vamos a intentar, comprender que hay un plano lingüístico que hay que entender, y también tenemos que entender que hay un plano psicológico. Si queremos arreglar un coche, lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo funciona un coche. Si queremos arreglar nuestra mente, nuestros líos, nuestros enredos y nuestro sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Aprender cómo funciona un ser humano, cómo funcionamos. Porque no somos tan libres como creemos. Creemos que caminamos por el mundo con libre albedrío, pero no lo es tanto, porque el ser humano tiene mecanismos para cumplir unos fines biológicos, mecanismos psicológicos que sesgan su realidad, las emociones que motivan nuestra conducta. Cuando una persona entra en un enfado, ¿cómo va? En automático. Es para nada que se le hable. Es un mecanismo automático que tiene el cuerpo. Y tenemos nuestras propias creencias, y tenemos incluso las creencias de los demás que también nos afectan, la de la sociedad. Y todo eso sesga nuestra forma de ver el mundo. No somos tan libres porque la mayoría de las ocasiones vamos en automático sin saberlo. Se cree que ha habido a lo largo del mundo 107.000 millones de personas. ¿Cuántas de esas personas habrán sido felices? Es muy difícil saberlo. Probablemente muchísimas no. Lo que sí sabemos es que todos los que estamos en esta sala, incluyéndote a ti, provenimos de personas que cumplieron sus funciones biológicas, que son nacer, crecer, reproducirse y morir. Y aquí no está la felicidad. Porque desde un punto de vista pragmático, es mejor una persona infeliz que cumple con esas funciones que una persona feliz que no las cumple. Nosotros venimos de los que la cumplieron. Y la naturaleza se toma sus molestias para que cumplas esos propósitos. Y lo hace creando malestar, poniéndonos en muchas ocasiones en automático. Las emociones tienen un sentido, tienen un porqué, no vienen porque sí. Son mecanismos que el cuerpo tiene para nuestra propia supervivencia. Pongamos ejemplos sencillos. Si no como, la grelina se comunica con mi cerebro y me provoca hambre. El hambre es un malestar, se parece un poco al mono del tabaco, ¿no? Nada más que de pensarlo ya le entra a uno hambre. Si uno no duerme, la adenosina nos provoca el sueño hasta que caigamos rendidos. Y son mecanismos muy simples para que cumplamos con nuestros propósitos biológicos. Pero hay algunos que son más complejos, un poco más difíciles de entender. Vamos a imaginar por un momento que sentimos que no somos aceptados por nuestro círculo. Yo lo llamaré de aquí en adelante la tribu, la sociedad, la tribu, lo que nos rodea. Y quiero decirlo a la tribu porque tenemos un diseño hecho para hace 40.000 años, cuando le temíamos a que saliera de detrás de la mata un diente de sable. Nuestras emociones no están preparadas para darle me gusta a Instagram ni a Facebook, están preparadas para un escenario de hace 40.000 años. Y poco ha cambiado desde entonces el Homo sapiens. Imaginaros que creemos que nuestra tribu no nos afecta. ¿Qué ocurrirá entonces?
Eso lo vamos a sentir de una manera inconsciente, pero finalmente pasará a ser consciente, de manera que sentiremos tristeza o ira si consideramos que es injusto. Y nuestra autoestima bajará. ¿Y por qué nos provocamos ese malestar? Pues ese malestar nos lo provocamos porque tenemos que movernos. Tenemos que actuar, cambiar nuestra conducta para volver a ser aceptados. Porque es muy importante para la supervivencia de la persona, para nuestra supervivencia, desde un punto de vista evolutivo, vivir en una tribu, porque tenemos muchas más posibilidades de supervivencia en la tribu y obviamente tenemos muchas más posibilidades de reproducirnos en la tribu. Y por eso tenemos ese malestar. Es un mecanismo automático, como muchos de los que nos llevan día a día. Si incumplimos una regla de la tribu, una ley o algo moral, a veces incluso aunque no se entere la tribu, así de escondida, sufriremos culpa, sufriremos vergüenza y también tendremos otro malestar. ¿Para qué? Para volvernos a mover y ajustar nuestra conducta a la conducta de la tribu, porque es dentro de la tribu y no fuera como tenemos más posibilidades de reproducirnos y de sobrevivir. Estos son simples ejemplos naturales para que entendamos que muchas veces a lo largo de la vida no estamos tomando tantas decisiones como creemos desde un punto de vista racional. Muchas veces llevamos el piloto automático y no lo sabemos. Bien, desconectar ese piloto automático, quitarnos los sesgos, las gafas que distorsionan nuestra realidad, es en parte despertar y es a partir de ahí cuando tenemos margen de maniobra para cambiar nuestro destino y nuestra vida. Bueno, como ha explicado él, se trata de darnos cuenta que existen estructuras lingüísticas que nos dañan, que nos limitan, ser conscientes que están ahí y que puede haber otras estructuras alternativas por las que sustituir las estructuras negativas. Por eso es un código, por eso es el código secreto de las palabras, porque el lenguaje en definitiva, interior o exterior, es un código, es una combinación. Es lo que se conoce en lengua como relaciones sintagmáticas, que es el orden de las palabras en la cadena cumpliendo unas reglas gramaticales, o relaciones paradigmáticas, que sería la selección de palabras, y yo selecciono unas palabras en lugar de otras. Entonces, ¿dónde está el secreto? Pues sería seleccionar precisamente las palabras que no nos hagan daño, las palabras que no nos limiten, las palabras que no frenen nuestras capacidades y nuestras potencialidades, sino que las dejen fluir. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Pues como se identifica todo, a través de rasgos. ¿Qué rasgos tiene ese lenguaje negativo? Bueno, en el libro nombramos muchísimo, pero como ha dicho él, no se puede abarcar todo. Entonces vamos a resumir algunos. Y lo voy a poner con ejemplo. Ese lenguaje negativo, uno de los rasgos, por ejemplo, es que se despoja el hablante de todo tipo de responsabilidad. Él nunca tiene la culpa de nada. La culpa la tiene la mala suerte, el mundo, pero el hablante nunca tiene ningún tipo de responsabilidad. Otro de los rasgos de ese lenguaje negativo es que siempre se adelanta un futuro desastroso, como el máximo probable. Siempre un futuro opuesto, feo. Nunca se adelanta como probable un futuro bonito. Y otro de los rasgos negativos es la radicalidad, como si todo fuese blanco o negro, como si no existiese todo un abanico de colores. Nunca se adopta un enfoque relativista. Y los rasgos de un lenguaje positivo, es decir, de esas estructuras por las que lo vamos a cambiar, son justo los opuestos. El sujeto es responsable de las acciones que está comentando, o al menos intenta tomar parte de responsabilidad. Además, no se adopta una postura radical, sino que se adopta una postura relativista, es decir, que existen varios colores, no solamente el negro y el blanco, y además se refleja un presente y un futuro, un presente o un futuro, o un presente y un futuro agradable, bonito, como el máximo probable. Vamos a poner como ejemplo una frase que solemos decirnos mucho. Por ejemplo, ¿qué mala suerte tengo? Esto solo me pasa a mí. Vamos a ver los rasgos del lenguaje negativo que he dicho y que se ven ahí.
ausencia de responsabilidad por parte del sujeto que habla, la culpa la tiene la suerte, la mala suerte, yo no. Se presenta una realidad desfavorable, qué mala suerte tengo, y se presenta una realidad radical, esto solo me pasa a mí, como si a nadie le pasaran cosas malas, solo a ti. Vamos a intentar cambiarlo. Podemos decir, ha pasado así, algo que era probable, voy a ver qué puedo hacer para solucionarlo. En este caso, ¿cuáles son los rasgos? Hay una postura responsable, el sujeto que habla es responsable, voy a intentar hacer algo para cambiar la situación. Además, se describe una realidad que es favorable, voy a ver un futuro favorable, qué puedo hacer para solucionar la situación, y se adopta una postura relativista, es decir, todo tiene varias gamas de colores, es decir, no es todo blanco o todo negro, sino que depende de las circunstancias. Otro ejemplo negativo. ¿Para qué voy a intentarlo si no lo voy a conseguir? De nuevo, apreciamos aquí ese tipo de ausencia de responsabilidad por parte del sujeto que habla. Se describe una realidad desfavorable, ¿para qué voy a intentarlo si no lo voy a conseguir? Y absolutista, como si no hubiera ninguna circunstancia que te permitiera conseguirlo, ¿no? ¿Para qué voy a intentarlo si no lo voy a conseguir? No se tiene en cuenta ninguna circunstancia ni ningún enfoque relativista. ¿Cómo puedo hacerlo para convertirlo en un lenguaje positivo? Pues puedo decir, por ejemplo, puedo decirme, en el caso de que sea un lenguaje interior, sé que con ilusión, con ganas y con esfuerzo, tengo más probabilidad de conseguirlo. En este caso, vemos los rasgos del lenguaje positivo. Es decir, está presente la responsabilidad por parte del sujeto que habla, se presenta una postura relativista porque se tienen en cuenta las circunstancias de que sí, con tu esfuerzo es más probable conseguir que suceda tus metas, y se aleja de toda postura absolutista porque tiene en cuenta distintos enfoques y distintas circunstancias. Bueno, pues le paso la palabra a Francisco, que os va a seguir explicando sobre el lenguaje positivo. Cada día vemos que hay más charlas de motivación, cada día hay más libros de autoayuda, cada día hay más libros de desarrollo personal, más frases motivadoras en las redes, con el típico selfie, la sonrisa ensayada, y es que al parecer la felicidad es algo que cada vez nos importa más. ¿Y qué está pasando? Porque se está creando una industria de la felicidad. La industria, pues como siempre, su principal objetivo es vender, no tanto la felicidad, ¿vale? Y muchas personas desde muchos plasmas, desde muchos sitios nos están diciendo cómo tenemos que ser. Tenemos que ser más positivos, creer en nosotros mismos, querernos más, pero a que todos no sabemos la teoría. La cuestión es no solamente lo que queremos, que ya lo queremos todos, sino cómo se hace eso. Eso cómo se hace, amigo, esa es la cuestión. Y esa es lo que no todo el mundo da una solución. En muchas ocasiones, para este tipo de cosas, conectan con un programa neurolingüístico que tenemos nosotros en el cerebro, que es que nos encanta el bueno, bonito y barato. Lo rápido, lo eficaz, lo inminente. Y por eso, claro, la industria muchas veces pues, te ofrece soluciones rápidas, mágicas, las de los 3 pasos, los 7 ítems que te van a ayudar a no sé qué, o mírate al espejo y cree en ti muchas veces, y a lo mejor por estas cosas, oye, a lo mejor funcionan en parte, pero hombre, no va a ser tan fácil conseguir el mayor objetivo que puede conseguir un ser humano en su vida, que es vivir una vida plena y feliz. Es algo más complejo. Para eso tenemos que, obviamente, atender las palabras. Y a mí me encantan las charlas de motivación. Cuando voy a una de ellas, salgo que me como el mundo, ¿no? Y digo, vaya, creo en mí, me quiero. Incluso muchos llamarán a su madre, mamá, que ya creo en mí, que ya me quiero, que tengo autoestima. Y la madre dirá, no bemas más, hijo. Para allá. Pero bueno, ¿de qué vale esto? Si después se disipa con los días, ¿no? Yo digo que la motivación se parece mucho al órgano sexual masculino. Sube con mucha alegría, ¿no? Es algo rapidísimo. Igual baja
igual de rápido hasta que casi sonríe el suelo. Y después viene un periodo refractario, eréctil, que se llama, por el cual no se va a motivar más. ¿De qué nos vale hacer cambios basados exclusivamente en la motivación si sabemos que nos van a durar lo que dure la motivación? Es mejor sentar nuestros cambios sobre aprendizaje, sobre conocimiento y sobre todo sobre toma de conciencia. Nos dicen en muchos casos que para alcanzar la felicidad tenemos que llegar a algún sitio. Eso es otro programa neurolingüístico. Necesitamos cosas para ser felices. Entonces alguien dice, yo cuando termine de estudiar seré feliz, yo cuando encuentre trabajo seré feliz, cuando me case, cuando tenga mi casa. Y claro, la industria también se pone al servicio de esto. Y te dice, yo te voy a ayudar a cómo ganar dinero, a cómo tener popularidad, a cómo alcanzar poder. Pero hay muchas personas que han alcanzado muchísimo éxito, muchísimo. Y que te dicen, no, esto no me dio la felicidad. Para nosotros, y es lo que defendemos en el libro, la felicidad es en gran parte la ausencia de sufrimiento. Y es que solamente hay que ver la cara de una persona que sufre, y yo como alcalde he estado muy expuesto a esto, ver su posición, su postura, sus rasgos, la profundidad de sus miradas, para entender que no hay nada más alejado de la felicidad que el sufrimiento. Y el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. En esto nosotros aceptamos la postura de Echevarría. El dolor es algo natural, sentimos la pérdida de una persona o de algo y obviamente nos ponemos tristes. Y el sufrimiento es algo que le hemos añadido palabras, es un dolor creado con palabras o bien un dolor que se ha postergado, ¿no? Y que se ha incrementado. Qué mala suerte tengo, todo me pasa a mí. ¿Cómo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Eso es lo que le añade sufrimiento a todo esto. Y hay una paradoja con el sufrimiento, sin embargo. Y es que muchas personas cambian cuando sufren. Por lo tanto, ese es el lado bueno, que hay veces que se sufre mucho y se cambia. Y sin ese sufrimiento no se hubiese producido ese cambio. Y a veces conocemos a personas que han tenido grandes dramas en su vida, mucho sufrimiento y que han salido de eso, y vemos que son personas especiales. Por lo tanto, como la película de Will Smith, sí que es cierto que hay una belleza oculta en el sufrimiento. Nosotros en el libro vamos a proponer intentar hacer el cambio sin sufrimiento. Y para ello proponemos que atengamos a nuestras palabras. Las palabras son muy importantes. Si un concejal entra en mi despacho y me dice, alcalde, tenemos un marrón. Marrón. No vea. Eso suena a castigo. Sin embargo, si entra y me dice, alcalde, tenemos un problema, pues tampoco me gusta, porque los problemas no le gustan a nadie, pero bueno, suena mejor. Y si me dice, alcalde, tenemos un reto, ya parece que ha empezado a solucionarse solo, ¿no? Tenemos por un lado marrón, trabajo, reto. 3 palabras para definir una misma realidad por la cual, sin embargo, lo vamos a interpretar de manera diferente y vamos a actuar de manera diferente. Y el lenguaje tiene trampas en las que caemos constantemente. Por ejemplo, si yo me digo, yo necesito estar delgado, que es algo que se dice en muchas personas, ¿qué me estoy diciendo en realidad? Ojo con la palabra necesito, ojo con la palabra tengo que nos apegan a lo siguiente que vamos a decir. Si yo digo necesito estar delgado, en realidad estoy diciendo para estar bien necesito estar delgado. Para ser feliz necesito estar delgado. ¿Cuál es el miedo de una persona que se dice eso? Engordar. Por lo tanto, incluso cuando esté delgada, sufrirá porque tendrá un miedo que se ha provocado él mismo. Pero ¿qué ocurre si finalmente engorda? Cosa que nos pasa mucho. Que no engordamos, aunque no queramos. Por una enfermedad, por lo que sea, pues también sufrirá, porque se puso la condición para estar bien. Yo para estar bien tengo que estar delgado. Fijaros la paradoja. Cuando está delgado sufre por miedo, cuando engorda sufre porque esa fue la condición que se puso. Si una persona se dice, por ejemplo, que es algo que he oído muy a menudo, yo para sentirme útil necesito trabajar. ¿Cuál será el miedo de esa persona? Quedarse parado, quedarse desempleado.
¿Y qué pasará el día que finalmente pierda el empleo? Cosa que puede pasar y que a veces no depende de nosotros, obviamente. Pues también sufrirá, porque habrá perdido su trabajo. Si para sentirse útil necesitaba trabajar, ahora que no trabaja, ¿cómo se sentirá? Inútil. Y esto puede provocar hasta un cuadro depresivo, este tipo de creencias, de reglas limitantes y de condiciones que nos ponemos a nosotros mismos. Y estos son solo ejemplos, hay miles de ejemplos de cómo manejando el lenguaje y parándonos un poco, poniéndonos atención a las cosas que nos decimos, podemos cambiar, en este caso, nuestras vidas. Adelante, Valeria. Y desde luego que las palabras cambian vidas. Y voy a poneros ahora ejemplo igual que antes, pero no del lenguaje interior, sino del lenguaje que emitimos al niño. Pongo ejemplo del niño porque es muy fácil inculcar ideologías en el niño, creencias que limiten o que no limiten o que le ayuden a crecer, porque, bueno, la mente del niño es una tabla rasa, ¿no? Entonces, es muy susceptible a todo lo que le digamos. Le afecta mucho que le diga a un niño si desde pequeñito le estamos diciendo, uy, qué mal se le da a este niño las matemáticas. Inmediatamente, y además está aquí la señorita de Candela, que ella lo defiende mucho esta postura, inmediatamente asume el rol de que es torpe en matemáticas. Entonces ya dirá, ¿para qué voy a intentar yo matemáticas si yo soy un niño torpe en matemáticas? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si vemos que el ejercicio le está costando trabajo, sus primeros ejercicios de matemáticas, uy, era difícil este ejercicio, pero qué bien que lo has intentado. Así es más fácil que la próxima vez ya te salga bien. Entonces la próxima vez sabrá que merece la pena esforzarse, porque le puede salir bien. No estamos adelantando algo desastroso, como decíamos antes, de los rasgos negativos, que adelantamos un presente o un futuro desastroso con ese lenguaje negativo, ya lo digamos a nosotros mismos o se lo estemos diciendo a un niño, a un amigo o a alguien. Pero en un niño se ve muy fácil. Por eso voy a poner ejemplos que le decimos al niño y de qué modo le puede influir. Si le decimos, por ejemplo, algo que le decimos mucho, y me incluyo, sobre todo cuando tengo prisa, déjame que yo lo haga que tú no puedes. Inmediatamente asume el rol de no puedo, soy incapaz. Y ahí está presente los rasgos del lenguaje negativo que veíamos antes. Es decir, está presente la ausencia de responsabilidad y ya no solo por parte de la persona que habla, déjame que yo lo haga, o sea, no me voy a esforzar en enseñártelo ni siquiera, sino que lo despojamos de toda responsabilidad al niño. Déjame que yo lo haga, que tú no puedes. Está presente ese rasgo que veíamos de que se describe una realidad desfavorable, que tú no puedes directamente. Y está presente ese rasgo de que es totalmente radical, ¿no? O sea, no hay posibilidad de que pueda. No se contempla ningún tipo de circunstancia. Entonces, en lugar de eso, se le puede decir, me gusta que intentes hacer las cosas. Si necesitas ayuda, pídela. Entonces, aunque le estemos ayudando en ese mismo momento, ¿no? Porque veamos que realmente no puede, pero no le digamos tú no puedes. Si necesitas ayuda, pídela. Aquí ya sí están los rasgos de ese lenguaje positivo que veíamos. Aquí ya sí está esa parte de responsabilidad por nuestra parte, porque eso implica mucho más tiempo, porque vamos a tener que estar ahí recogiendo lo que sea, porque a lo mejor no lo está haciendo demasiado bien, pero él lo va a intentar y va a asumir ese rol de que puede y de que la próxima vez, si sigue intentándole, le saldrá mejor. Y además, otro de los rasgos que está presente en ese enunciado positivo sería la descripción de una realidad favorable, es decir, vas a poder. Porque le estamos diciendo, me gusta que hagas las cosas, si necesitas ayuda, pídela. Entonces va a poder, merece la pena que yo haga las cosas. Si realmente veo que no puedo, pues entonces ya pido ayuda. Y se contemplan en el lenguaje positivo las circunstancias, es decir, un enfoque relativista. Puede ser que pueda o puede ser que no pueda. Entonces inténtalo, que eso es bonito que lo intente. Y si necesitas ayuda, pídela. Se contemplan varias circunstancias, no todo es blanco o no todo es negro. Y lo mismo pasa con un sinfín de frases que le decimos a los niños. Por ejemplo, eso no te lo puedo explicar, eres muy pequeño para comprenderlo. Inmediatamente asume el rol de no tengo derecho a explicaciones. ¿Para qué voy a preguntar nada?
Pues en lugar de eso, que de nuevo están presentes esos 3 rasgos del lenguaje negativo que estamos explicando, no se le da responsabilidad, es absolutista, es radical, la realidad que se pinta, le podemos decir, me encanta que tengas curiosidad por saber, voy a explicártelo de modo que tú lo entiendas. Entonces se contempla la solución de que te lo voy a intentar explicar y distintas circunstancias. Es decir, puede ser que lo entiendas si mi explicación se adapta a tu edad. Pues como vemos, las palabras es muy importante, aunque parezca que no, aunque parezca que son frases cotidianas, aunque parezca que a ellos no les está afectando, pero realmente están en la onda y están cogiendo roles y están porque es una tabla rasa. Entonces es muy importante el tipo de lenguaje, no solamente cuidarlo a lo que nosotros nos decimos, sino lo que le decimos también a un amigo cuando sufre y a un niño, porque un niño es el más susceptible de cambio. Por eso le voy a pasar la palabra a Francisco, que sigue explicando sobre el lenguaje. Bueno, pues como antes iba diciendo, cada persona ve con sus propias gafas y ahí hay todos los cristales que quieran. Hay personas que tienen muchísimos cristales, otros tienen menos, depende de cada uno lo que se haya trabajado, depende un poco cada uno cómo viva en conciencia. Y entonces vamos pensando por ahí que existe una verdad. ¿Cuál? La nuestra. Porque no entendemos que los otros tienen otra verdad porque miran con gafas diferentes. Os voy a poner un ejemplo del fútbol, ¿no? De bético y sevillista, para darle chicha a la cosa. Por un lado, imaginaros un partido, Betis-Sevilla, último minuto, pitan un penalti para el Betis y el Sevilla marca y gana el partido. Ya está el follón montado. Por un lado tenemos a miles de personas, los béticos, diciendo que no era penalti, que es una injusticia. Y por otro lado tenemos a los otros miles de sevillistas diciendo que cómo que no, si era clarísimo. Y ninguno puede entender la postura del otro, pero chiquillo, no lo has visto. ¿Y quién está diciendo la verdad? ¿Quién está siendo honesto? Los dos están siendo honestos. Los dos han visto su verdad pues distorsionado por su sesgo, en este caso por el sesgo de motivación, ¿no? Por la pertenencia. En este caso su tribu era uno, el Sevilla, y su tribu era el otro, el Betis. Y lo vamos a hacer inconscientemente, por eso cuando hay un conflicto que esta parte metida a nuestra familia, ¿a quién terminamos dándole la razón? A nuestra familia, porque claro, es la verdad. Y si hay un conflicto entre países, ¿a quién terminamos dando la razón? A nuestro, porque es la verdad. No hay nada de sesgo, millones de personas opinando igual y aquí no hay nada. Todo es porque es la verdad. Y en otro país exactamente igual, también tiene su verdad. Con esto quiero deciros que no es tan verdad lo que nos contamos, que en el fondo, incluso hasta nuestros propios recuerdos, no dejan de ser una ficción que ha sido distorsionada por todo este tipo de cosas. Por lo tanto, las cosas que te cuentas, cuentos son. Y yo no digo que sean mentiras, yo digo que es tu verdad, no la verdad de otro, porque precisamente se ha mirado con esas gafas. ¿Qué patrones podría haber, por ejemplo, como antes ha hablado Marinieves, una persona negativa? Una persona negativa te podría eso, ¿no? La vida es muy dura, yo he pasado mucho, tengo más mala suerte que nadie, esto lo hemos escuchado muchas veces. Por otro lado, bueno, también tengo que decir que esto es muy radical y es un ejemplo que hemos querido exagerarlo, pero hay muchas formas sutiles de decir estas mismas cosas, ¿eh? De hecho, el yo no puedo, no me quieren o no merezco son 3 formas que se pueden decir de 1000 formas más sutiles, ¿vale? Yo lo he exagerado. ¿Qué diría una persona positiva? Vamos también a exagerarlo un poco. Una persona positiva diría, la vida es maravillosa, me encanta ayudar a la gente, sé que si me esfuerzo conseguiré cosas positivas en mi vida. Si fueseis empresario, ¿a quién contrataríais? Pues muchas personas negativas todavía andan preguntándose por qué los contratan, por qué no los contratan. Si, por ejemplo, ¿a quién elegiríais de amigo? Pues muchas personas negativas todavía se preguntan por qué no tienen amigos o qué les pasa con los amigos. ¿Con quién os tomaríais una cervecita? ¿Quién tendrá mejor cara? ¿Quién será más feliz?
¿Quién de los dos queréis ser? Porque esa es la cuestión. Nadie nos ha dicho nunca que podemos elegir, pero además hay que saber cómo elegir. No basta con quererlo, hay que saberlo. Podemos elegir y obviamente nuestra vida va a ser diferente si adoptamos un rol o si adoptamos otro. Y lo único que lo diferencia son las cosas que dice uno y las cosas que dice otro. Vamos a vivir la vida que nos anunciamos. Como un juez cuando sentencia con el martillo y dice, te condeno a 3 años de infelicidad. ¡Pum! Porrazo de martillo. Pues igual, cuando una persona se dice, yo nunca voy a ser feliz, porque está cabreado o está triste o lo que sea, y se dice eso, martillo, ¡pum! Sentencia. Es muy probable que esa persona en un tiempo no vaya a ser feliz, a no ser que rectifique eso que se ha dicho. Y si una persona se dice, yo no puedo, yo esto no voy a poder, ¡pum! Golpe de martillo, casi seguro que no va a poder. Esa es, señores, la importancia de cuidar lo que se dice y lo que se piensa. Muchas gracias. Bueno, en definitiva lo que venimos a explicar, que las palabras forman parte de la vida, que en la vida hay felicidad, que en la vida hay dolor y que las palabras también forman parte de esos momentos de dolor, pero que lo pueden aliviar, porque allí donde hay nudos de dolor también hay palabras y allí donde se clavan agujas también hay palabras y cuando te consume la pena y la impotencia también hay palabras. Cuando te limpias las lágrimas una a una también hay palabras. Pero quizás esas palabras, si nosotros queremos, pueden hacernos ver que ha sido necesario llegar hasta ahí para que de nosotros nazca un ser más fuerte, capaz de cumplir nuevos retos, nuevas metas, porque las palabras, al fin y al cabo, nos definen. No nos define nuestra ropa, no nos define nuestra casa, ni nuestros amigos, ni siquiera nuestro estilo de vida. Nos definen las palabras. Las palabras definen quiénes somos y no se las lleva el viento. Los días se irán, nosotros nos iremos y habremos dejado palabras. Y no solamente será lo que habremos dejado, también será el enfoque y el cristal con el que vemos la vida. Por eso es tan importante cuidarla. Porque igual que regamos una rosa, aun a sabiendas de que va a crecer con las espinas, pues podemos cuidar nuestro lenguaje, aun a sabiendas de que el camino va a tener piedras, y quizás las piedras del camino pues sean las que nos hacen valorar los momentos de felicidad. Por eso he escrito una cosa que no está en el libro, pero la he escrito para hoy, para acabar mi última intervención. Del sollozo de tu llanto salía la espina clavada, lágrima a lágrima, y en la impotencia contenida iba germinándose tu ser más fuerte, sin tú saberlo, sin ni siquiera ser consciente de ello, y poco a poco, sin fórmulas mágicas, ni trucos veloces, ni tampoco frases superficiales, dejaste de ser tu peor enemigo, ese que te hacía más daño, ese que te provocaba tanto dolor, ese que buscabas por cielo y tierra en la vana lucha de encontrarlo. No era nadie, no era el mundo, ni tampoco era la gente, ni siquiera esa maldición que creíste caída de los abismos, de los infiernos. Eras tú, tu peor enemigo eras tú, solo tú, estaba dentro de ti. Y era tal la crueldad con la que te hablaba, que llegaste a pensar que no existía, que no cabía más dolor, más rabia, más pena, más desasosiego. Ya no había más lugar para espinas, ya no cabían más agujas clavadas mientras las maldecías una a una, gritándole y llamándolas con el nombre de injusticia. Pero fue necesario aquel dolor, un dolor que cuando cayó en los profundos abismos de tu ser, te volvió a parir y una vez más volviste a nacer, ahora con más fuerza, invirtiendo la pesadilla que no te dejaba avanzar. Fue entonces cuando poco a poco iba desatándose uno a uno los nudos que formaban los muros de tu camino. Ahora el acero de esos muros se convertía en plastilina moldeable
que allanaba la senda. Tu voz comenzaba a salir y también comenzaba a entrar una nueva voz que ya no sonaba apagada. Volvía la fuerza nítida y clara que caracterizaba al primer llanto de vida. Un sonido limpio, sin el peso de lo que aprendiste y tuviste que desaprender. Te dejaste guiar por aquella voz, dejaste que te quisiera, que te cuidara, que te mimara, que te diera la fuerza que necesitabas para renacer. Comenzaste a acariciar aquel lenguaje, cual primate que ríe, sueña, ama, y entona cantos de júbilo en puro rito de celebración. Ahora sí, por fin, aprendiste a limar y cuidar la caña de tu instrumento musical. Aprendiste el código secreto de las palabras. Muchas gracias. Bueno, voy a finalizar mi intervención con un cuento personal, con el mío, con un poco de mi historia, ¿no? Yo de niño no era un niño que tuviese demasiadas cualidades, me gustaba el medio ambiente, me gustaba la naturaleza, el deporte se me daba fatal, chupaba banquillo hasta los partidos de recreo y era, pues bueno, eso, un niño que no destacaba, con unas notas mediocres, y muchos de mis compañeros todavía se andarán preguntando cómo terminé siendo alcalde, ¿no? Y os voy a contar un secreto. Este no es mi primer libro. Yo escribí un libro siendo adolescente para un trabajo, que era una novela, y la temática era la angustia existencial, la elegí yo. Más triste, imposible. El protagonista de la novela lo deja la mujer, no consigue nada de lo que se propone y termina en un puente con una cuerda atada a una piedra tirándose arriba. No lo recomendaría a nadie, a no ser que alguien quiera suicidarse, claro, está claro. Esto no es que yo me identificara obviamente con el personaje del libro, porque era una ficción, pero sí que daba un poco una idea de por dónde andaban mis esquemas mentales y mi aura por aquella época. Conforme crecí me convertí en un reverde, tenía el pelo largo y yo quería cambiar el mundo, ¿no? Tenía el pelo como el Bunbury, el de los héroes del silencio, aquí donde me veis. Y quería cambiar el mundo. Y era un idealista, me empecé a interesar por la política, quería cambiar mi tierra y entonces me empeñé en cambiar la forma de pensar de la gente de mi tierra, porque yo quería cambiar mi tierra y tenía que cambiar el voto también. Y claro, pues yo quería llevar la razón y no entendía cuando no convencía lo que algo para mí era tan claro y tan evidente. No lo entendía. Quería llevar siempre la razón, quería tener siempre la última palabra. ¿Y qué ocurre con personas así? Pues que no convencen demasiado. No son muy persuasivos, que digamos, el otro nota un poco que hay demasiado interés en que lo quieran cambiar, ¿no? Me presenté a las elecciones por primera vez con 28 años, sacamos 2 concejales. Me presenté una segunda vez y sacamos 3 concejales, uno más, que no se consuela es porque no quiere. Y en todo este tiempo sí que es cierto que me esforcé un poco en seguir creciendo, en seguir aprendiendo a ver cómo podía ser mejor mi desempeño. Y sobre todo fue a la altura de los 35 años cuando, bueno, pues me concentré más en cambiarme a mí que en cambiar a los demás. Y entonces viví un momento de cambio personal. Y ya no tenía tanta persistencia en querer convencer a nadie, y ya hablaba menos, hoy escuchaba más. Y curiosamente cuando hablaba empezaba a convencer un poco. Cuando menos insistencia y cuando menos era mi objetivo. En todo ese tiempo que estuve presentándome a las elecciones, hubo maravillosas personas que me dijeron 1000 veces que desistiera, que me rindiera. Y me lo dijeron con el mejor corazón. Obviamente se equivocaron, pero ellos lo hacían porque era muy difícil un cambio, vislumbrar un cambio después de 32 años de gobierno y un pueblo que parecía que se había enamorado, ¿no?, de una sigla, y era bastante complejo, se veía difícil. Tengo hasta la anécdota de que me encontré una vez a mi amigo Miguel Naranjo comprando en el supermercado y me preguntó, dice, oye, Francisco, ¿cómo ves las elecciones? Que eran próximas, faltaban 8 o 9 meses. Y yo le dije totalmente convencido, vamos a ganar. Y este no sabía, se quedó sin poder decirme nada, se me queda mirando
Y al final me dijo, tú tienes más moral que el Alcoyano. Que yo no sabía que el Alcoyano era un equipo de fútbol, después me enteré. Bueno, pues tuve muchas tentaciones para desistir de hacerlo, pero perseveré. Y como dice el dicho, a la tercera fue la vencida, finalmente ganamos las elecciones y conseguimos, o yo personalmente también, conseguí cumplir un sueño personal. Pero no creáis que ahí cesó, yo intenté seguir trabajando, sobre todo a nivel personal, hice formaciones de coaching, de community manager, liderazgo, comunicación, incluso me metí a la universidad para estudiar psicología y todo eso me ha ayudado también a seguir creciendo. Y hoy formo parte del tercer gobierno más votado de todo el Estado español, de pueblos y ciudades de más de 5.000 habitantes. Son en total más de 1.300 pueblos y ciudades que tienen más de 5.000 habitantes y nosotros somos el tercero, que es algo para estar muy orgullosos. Y hoy presento un libro con mi amiga Mari Nieves, que llena de esperanza, que nada se parece al libro más triste del mundo que escribí cuando era un adolescente, ¿no? ¿Y por qué os digo todo esto? Porque creo que muy a menudo vivimos muy anclados. No nos trabajamos el cambio. De manera que conoces a personas, ves a personas y ves cómo pasan los años y no experimentan cambio. Y ellos te lo dicen. Yo no he cambiado. Sigo siendo el mismo. Yo es que soy así. Ay, pues cambia. Cambia un poco, mejora. No nos conformemos exclusivamente con lo que somos. Porque es en ese camino de querer mejorar, pues donde la vida quizás se haga interesante. Yo, por ejemplo, no podría haber sido alcalde, el chaval ese que escribió el libro más triste del mundo, que es el mismo que tenéis delante, pero un poco cambiado, no podría haber sido alcalde, porque ¿a quién iba a dar yo esperanza por aquellos entonces cuando escribía de esa manera? Ni podría haber hablado en público aquí, ni obviamente podría haber escrito un libro como este, ya no de chaval, sino hasta hace muy pocos años, ¿no? Se puede cambiar. Y lo sé porque yo también he tenido mis tiempos en los que me he sentido anclado, he sentido que no he experimentado cambio, no he ido buscando una mejor versión de mí mismo. Y en el fondo creo que todos tenemos miedos que afrontar y sueños que cumplir, todos los que estamos aquí. Y eso de que venimos de una familia pobre, venimos de una familia rica, no es que mi familia es desestructurada, la mía no. No, es que yo he sufrido mucho porque he tenido muchas tragedias. ¿Cuántas excusas? Porque cada uno en su momento y en su etapa puede seguir creciendo, puede seguir evolucionando. Y por supuesto, hay que perseverar, porque tendremos muchas tentaciones a desistir de aquellas cosas que creemos. Y tampoco esperemos a cumplir esa meta para ser felices. No se puede postergar la felicidad, porque puede que esa meta no llegue en su totalidad. La felicidad no se le regala a nadie y no se posterga en el tiempo. Mientras que vamos a la conquista de nuestros sueños y nuestras metas, tenemos que ser felices. Esa es la clave. Sobran las excusas y yo os animo a todos a que, con ayuda de tomar conciencia de aquellas cosas que nos decimos, a veces tan crueles, cambiemos. Y que cuando, llevado por una emoción negativa, nos digamos algo cruel, algo feo, como ya sabemos cómo funciona el código, como ya tenemos cierta conciencia al respecto, nos detengamos y digamos, eso que me he dicho no está bien, así que lo voy a cambiar ahora mismo. Y a partir de entonces podemos elegir la vida que vamos a vivir. Muchas gracias a todos. Era la última. ¿Te acabas tú? Era la última.